príncipe de la ciudad. Capítulo 2. Antaño, vidas distintas. El vampiro Vannevar y el Ghoul Raleigh habían acudido a la costa oeste siguiendo órdenes de sus superiores. Se había descubierto oro en el recién adquirido territorio de California, asunto que interesaba en gran medida al antiguo tejano al que obedecía Vannevar. La gente acudía a esa zona procedente de todos los lugares del mundo, y la que antes fuese la diminuta aldea de Yerba Buena, ahora bautizada San Francisco, parecía destinada a desempeñar un papel crucial en el futuro del país. La bahía sobre la que se erguía la ciudad era tal vez la más grande del mundo, segura, protegida, y lo bastante espaciosa como para dar cabida a las flotas combinadas del mundo entero. Los antiguos de Vannevar opinaban que la ciudad se convertiría algún día en un puerto importante y que proporcionaría una vía de acceso al Pacífico y a las orillas del otro lado. Vannevar Thomas había nacido en Alejandría, Virginia, en 1732, primogénito de una familia de cultivadores de tabaco y criadores de caballos. Educado y refinado, parecía el perfecto heredero de la fortuna familiar. Pero en 1776 se marchó del hogar paterno para unirse a la causa revolucionaria americana. Jinete avesado, fue nombrado capitán de caballería y se distinguió en varias campañas antes de recibir el ascenso al rango de mayor. Pocas semanas después de su promoción, mientras cabalgaba de noche inmerso en un frondoso bosque camino de su cuartel, fue víctima de los conservadores. Se encontraba montando su caballo al galope a través del bosque iluminado por la luna cuando, de repente, surgió ante él una figura misteriosa. El hombre levantó la mano como si pretendiera prohibirle el paso, pero Vannevar espoleó a su caballo, nada dispuesto a detenerse por culpa de un desconocido en plena noche cuando se encontraba cumpliendo con un encargo de relevancia militar. Pero entonces el hombre realizó una serie de extraños gestos con la mano y el caballo de Vannevar se encabritó inesperadamente, relinchando de terror, arrojando al jinete de la silla. Vannevar se estrelló contra el duro suelo del bosque, donde se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Al despertar, se encontró tendido en el sucio suelo de una caverna rocosa. En lo alto de una piedra oblonga había una vela solitaria que proyectaba una tenue luz amarilla, revelando paredes de caliza veteadas de agua. El aire, cargado de humedad, estaba viciado e imbuido de un penetrante olor a musgo. Junto a la piedra y la vela se veía, en cuclillas, al hombre que le había salido al paso en el bosque. Iba vestido con ropas oscuras, de civil, con un abrigo, pantalones de montar y zapatos con hebilla. Llevaba la camisa sucia, las medias rasgadas, tenía una de ellas enrollada alrededor del tobillo, floja, rota la liga. El hombre observaba impávido el lento despertar de Vannevar, a la espera. Vannevar reconoció el rostro del desconocido, o al menos pensó que así era. El hombre era idéntico a Quincy Cullen, el tío de uno de los vecinos de su familia, los Cullen. Pero Vannevar sabía que Quincy Cullen había fallecido hacía unos 20 años, poco después de llegar al país para vivir con sus primos americanos. Vannevar había asistido al funeral. Aunque en su día había entablado amistad con los Cullen, la relación de Vannevar con sus vecinos se había deteriorado a lo largo de los años por culpa del debate sobre los derechos de los colonos, que se tornaba más acalorado conforme pasaban los años. Los Cullen eran conservadores leales, detractores de las opiniones revolucionarias que defendían Vannevar y la mayoría de su familia. ¿Quién eres?, preguntó Vannevar al desconocido. Ya lo sabes, Vannevar, respondió el misterioso hombre. No creo que te hayas olvidado tan fácilmente del viejo tío Quincy, ¿verdad? Su tono burlón resultaba conocido a Vannevar. Quincy Cullen murió hace años. Tú no puedes ser él. El hombre se rió, un graznido sombrío, gélido y escalofriante. Sonrió para revelar una hilera de largos dientes amarillos rodeados de encías pálidas y contrechas. No cabía ninguna duda, pensó Vannevar. Era Quincy Cullen, en efecto, pero ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no estaba muerto? Se acordó del entierro y del ataúd cerrado. Lo cierto era que no había llegado a ver el cuerpo del anciano. Puede, pensó, que el hombre no hubiera muerto, sino que hubiera perdido la cabeza, y que la familia Cullen, impulsada por la vergüenza, lo hubiera encerrado y hubiera amañado un funeral de mentira para desviar las sospechas. Nadie había abierto el féretro, recordó Vannevar.
Se suponía que el viejo Cullen había muerto tras caerse de un caballo, y que el cadáver había sufrido horribles mutilaciones al ser arrastrado por el bosque. No morí, informó Kinsey, como si pudiera leerle la mente. Oh, no, añadió. El viejo Kinsey no piensa morirse así como así. Te lo garantizo. Vannevar, convencido ya de la identidad del anciano, se convenció de la demencia de éste. Sabía que los cultivos de los Cullen habían sido arrasados por la guerra en más de una ocasión, y corría el rumor de que muchos miembros de la familia habían sido asesinados o capturados por el ejército continental. De alguna manera, el viejo Kinsey debía de haber conseguido escapar de su cautiverio y vagaba ahora por los alrededores, confuso y desvalido. Soy lo que algunos llaman un no muerto, prosiguió Kinsey. Un depredador, un carroñero, azote de los inocentes. Su voz cobraba ímpetu a medida que hablaba, sus ojos adoptaron un extraño fulgor a la feble luz de la vela. Hay quienes me llaman vampir. Vannevar no reconocía la palabra, pero su terror se intensificó cuando Kinsey le explicó lo que significaba, como acechaba en la noche, asesinando a seres humanos para beberse su sangre. También le dijo que ahora él era otro vampiro, un bebedor de sangre inmortal, otro integrante de la Legión de los No Muertos. Te he elegido para que me ayudes, joven Vannevar. La guerra ha hecho de la existencia algo precario y necesito un amigo. Vannevar terminó de convencerse de que el hombre estaba desquiciado. Puedo ayudarte, aseguró a Kinsey. Pero tenemos que irnos de aquí enseguida. Aún debía entregar su importante mensaje en el cuartel general. Pugnó por incorporarse, con el cuerpo dolorido. Se sentía débil, mareado, y se preguntó durante cuánto tiempo habría estado inconsciente. Kinsey se quedó sentado, observando cómo se ponía de pie Vannevar. Adelante, vete. Lo verás con tus propios ojos. Quincy indicó un recodo en la cueva a escasos metros de distancia, donde podía apreciarse una luz grisácea que provenía del exterior. Resultaba imposible saber si amanecía o anochecía. Pero luego no me digas que no te lo advertí. Kinsey permaneció sentado en su roca, viendo cómo Vannevar se tambaleaba en dirección a la entrada de la cueva, apoyándose en las húmedas paredes de piedra. Cuando Vannevar hubo llegado al recodo y vio la abertura ante sí, profirió un alarido de dolor. El pálido sol de la mañana le quemaba los ojos y calcinaba su piel, obligándolo a regresar al interior. Kinsey seguía sentado, esperándolo. ¿Ves? El anciano ensayó una sonrisa maliciosa, soltó una risita apagada cuando Vannevar se desplomó sobre el frío y duro suelo de la cueva, para sentarse con la espalda contra la pared. Será mejor que te mantengas apartado de la luz del sol de ahora en adelante, ya te lo he dicho. Si quieres sobrevivir a esta guerra, si quieres sobrevivir, tú y yo tendremos que colaborar. En vida, Vannevar había sentido tan solo una simpatía moderada por el anciano Cullen, conservador de línea dura que había amasado su fortuna con el comercio de esclavos. En muerte, el viejo le parecía repulsivo. Pero no tardó en descubrir que era incapaz de negarse a las exigencias de aquel al que ahora llamaba señor. Estás vinculado a mí, le explicó Kinsey. Y harás lo que te pida. Kinsey no se había conformado con convertir a Vannevar en un vampiro, sino que le había arrebatado su voluntad. Tras drenar la sangre de Vannevar, matándolo, Kinsey lo había revivido con una transfusión de sangre procedente de sus propias venas. Si esto hubiera sido todo, Vannevar se habría despertado siendo vampiro, pero libre. Mas Kinsey se había aprovechado de la debilitada condición de Vannevar para nutrirlo 2 veces más con su propia sangre, estableciendo de ese modo un vínculo permanente que convertía a Vannevar en el esclavo a la fuerza de Kinsey. Eres mi chiquillo, le dijo Kinsey. Somos uno solo. Y era verdad. Daba igual lo que le pidiera Cullen, Vannevar se apresuraba a obedecer. Se habría suicidado, si Kinsey no le hubiera prohibido valerse de esa escapatoria. 2 días más tarde, después de que Vannevar hubiera recuperado las fuerzas, el dúo abandonó la cueva al caer la noche. Emprendieron rumbo al oeste, lejos de los estragos de la guerra, en busca de territorios más pacíficos en los que estuvieran a salvo. Tras la dispersión de la familia Cullen, Kinsey no tenía a nadie que lo protegiera durante las horas del día, cuando yacía indefenso y vulnerable.
Su plan consistía en adentrarse en territorio virgen, lejos del impredecible conflicto. Durante el día se refugiaban en cuevas y cañadas resguardadas, viajaban de noche, evitando las carreteras y las zonas pobladas, alimentándose de mapaches y ardillas. Cuando hubieron dejado Virginia a sus espaldas, continuaron hacia el sur hasta llegar al territorio casi inexplorado que más tarde se llamaría Tennessee. Conforme se adentraban en las montañas, encontraban cada vez menos hombres blancos. Al fin llegaron a unas tierras que se encontraban fuera de los límites de todo salvo los tramperos más osados. Mientras duró su largo viaje, Vannevar había obedecido solícito a su señor, haciendo todo lo que éste le pedía que hiciera, puesto que no era capaz de reunir la fuerza de voluntad necesaria para oponerse. Su existencia se había convertido en un sueño tambaleante y tenebroso del que no lograba despertar. Al fin descubrieron una cuevacita en una elevada pared rocosa desde la que se dominaba un río sinuoso que atravesaba un frondoso valle. Cullen esperaba que ésta les sirviera de refugio permanente. Pero algunos días más tarde se despertaron para encontrarse con que una pequeña banda de indios cherokee habían acampado a orillas del río. Vannevar pensó que sería una estupidez molestarlos, mas Kinsey, tras semanas de alimentarse de animales pequeños, ansiaba darse un festín de sangre humana. Ya va siendo hora de que aprendas, dijo a Vannevar. Atacaron el campamento esa noche, entrando a hurtadillas en las chozas de varas y bebiendo solo un poco de una o dos víctimas, satisfaciendo así su innegable sed al tiempo que dejaban a sus víctimas prácticamente ilesas. Vannevar se mostró renuente a beber sangre humana al principio, pero Kinsey le obligó a hacerlo, y pronto descubrió el hondo e incomparable placer que suponía alimentarse de alguien de su propia especie. Kinsey perdió el control la noche siguiente y dejó a su víctima india convertida en un cadáver pálido sin una gota de sangre en las venas. A fin de evitar sospechas, cargaron con el cuerpo hasta la orilla y lo arrojaron al río, donde vieron cómo la corriente se apresuraba a llevárselo. A la mañana siguiente, los indios se quedaron perplejos ante la desaparición de uno de los miembros de su banda, pero no tenían ni idea de lo que podía haber ocurrido. La noche siguiente, pese a que Vannevar le suplicó que se contuviera, Kinsey volvió a matar, 2 veces en esta ocasión. Volvieron a valerse del río para desembarazarse de los cuerpos, pero luego, de nuevo en la cueva, Vannevar descubrió que Kinsey se había traído algo del campamento indio. Ante la atónita mirada de Vannevar, Kinsey desenvolvió un diminuto bebé que había raptado tras encontrarlo junto a su madre dormida. Se acercó el infante, que sollozaba quedamente, a la boca y enseñó los colmillos. Vannevar se giró, pero no pudo evitar oír el crujido cuando las fauces de Kinsey se cerraron en torno a la garganta del bebé, como tampoco pudo evitar oír los gritos de la criatura, súbitamente entrecortados. Kinsey arrojó el pequeño cadáver a un lado, sin miramientos, cuando hubo terminado. Despuntaba el alba y los 2 vampiros se retiraron a sus rincones separados dentro de la cueva. El amanecer encontró a Vannevar despierto, con el alma atormentada y compungida. La banda de indios se despertó a la mañana siguiente con los gritos de la madre afligida, la cual, al abrir los ojos, había descubierto la ausencia de su bebé. También habían desaparecido otros 2 miembros de la tribu. Más tarde, cuando se encontró uno de los cuerpos exangües río abajo, enredado en las raíces de un árbol, los cherokees supieron que habían tropezado con un lugar asolado por los malos espíritus. Mientras la mayoría de los indios se apresuraba a desmontar el campamento, una pequeña cuadrilla de guerreros, después de haberse pintado con símbolos de protección que solo conocían sus hombres sabios, ascendió el despeñadero que gobernaba el río y siguió el rastro casi invisible que habían dejado los 2 vampiros. Vannevar se despertó sobresaltado cuando el primero de muchos tomahawks se enterró en el pecho de Kinsey, que seguía dormido. Se apresuró a incorporarse cuando los rugidos de rabia y dolor de Kinsey resonaron por toda la cueva. Impulsado por el vínculo de sangre que compartían, estaba dispuesto a sacrificar su propia vida con tal de salvar a su señor. Cuando se hubo puesto de pie, no obstante, las mortíferas armas encontraron su blanco, hendieron el corazón de Kinsey, lo decapitaron y lo destruyeron. La irresistible compulsión de sacrificarse por el bien de Kinsey abandonó a Vannevar de repente. Con la cabeza despejada por primera vez desde su fatídico encuentro con el viejo conservador, lo único en lo que pensaba era en su propia supervivencia, en escapar de la cueva y de los enloquecidos cherokees que habían acudido para ejecutarlo.
Vannevar se abrió paso entre los guerreros que pretendían impedirle la salida y salió corriendo de la cueva para sumergirse en la luz solar. Su piel comenzó a ampollarse y ennegrecerse de inmediato. Aullando de dolor y terror, buscó la sombra del bosque, con los vengativos indios pisándole los talones. Sorteó árboles a ciegas, fue de una cañada a otra, evitando los ocasionales claros donde el sol dorado conseguía alcanzar el lecho del bosque, y al fin consiguió dejar atrás a sus perseguidores. Libre ya de la influencia de Quincy, Vannevar emprendió el camino de regreso hacia el este. Hubieron de transcurrir días de viaje antes de que llegara a los primeros asentamientos dispersos a lo largo de la frontera, y tardó semanas en divisar las familiares ciudades y granjas de su Virginia natal. A medida que se acercaba a casa, sus esperanzas y expectativas aumentaban más. Una vez estuvo de nuevo en Alejandría, vaciló a la hora de proclamar su regreso. Obligado a llevar la existencia de un depredador nocturno, ¿cómo iba a explicarle a su familia lo que le había sucedido? ¿Cómo sería posible que le aceptaran? Entró en la ciudad al anochecer y se dirigió al desierto ayuntamiento. Cuando se hubo colado en su interior, encontró la lista de fallecimientos clavada en la pared. En ella vio muchos nombres que reconocía, incluido el suyo propio. Vannevar aparecía como muerto en acto de servicio, se le creía aprehendido por los británicos y fusilado por espía. Habían comunicado su fallecimiento a la familia. Supo en ese momento que nunca podría retomar su vida anterior. Aun cuando su familia lo aceptara, ¿llegaría el día en que se convirtiera en otro Quincy? Dio la espalda a Alejandría esa misma noche, dejando atrás su pasado y su hogar, para siempre. Durante las décadas siguientes, Vannevar se atuvo a los bordes de la América en continua expansión, estableciendo residencias temporales en ciudades florecientes a medida que éstas brotaban en las fronteras, mudándose cuando le parecía que su existencia pudiera correr peligro. Se alimentaba regularmente de sangre humana, aunque rara vez mataba. En contadas ocasiones juzgaba a su víctima demasiado corrupta o criminal como para sobrevivir a un encuentro nocturno, en una calle oscura, con un Vannevar vestido de negro. A lo largo de todos aquellos años de solitario vagabundeo, Vannevar no se encontró jamás con otro de su especie. En el año 1832 había llegado a Texas, siguiendo la estela de los miles de colonos americanos que habían sido invitados por el gobierno mexicano para establecer su residencia en aquel antiguo territorio norteño español, ahora despoblado. Fue en la pequeña ciudad de San Joaquín que Vannevar conoció a Samuel Travis, el vampiro que se convertiría en el contacto más importante que estableciera jamás. Merodeaba por las lindes de la plaza de San Joaquín cuando reparó en un hombre alto y desmadejado que se aproximaba a él cruzando la plaza embaldosada. Vannevar estaba inmerso en las sombras, invisible para la mayoría, pero resultaba evidente que el hombre lo había divisado. Pensó en huir, pero optó por mantenerse en su sitio, decidiéndose a esperar a que se le acercara el desconocido. Cuando hubo llegado ante él, el hombre le ofreció la mano y preguntó: ¿Es usted nuevo en la zona? Vannevar dudó por un momento, antes de salir de las sombras. Vengo del este. Aceptó la mano que le tendiera el desconocido y la estrechó. Me llamo Thomas, de Alejandría, Virginia. Samuel Travis, oriundo de Carolina del Norte, se presentó el forastero, su acento sureño era culto y aristócrata. ¿Qué le trae por estos parajes, señor? Vannevar no respondió enseguida. Aparte del desquiciado Quincy, nunca había conocido a otro de su especie. Asumía que todos los vampiros eran tan fríos y crueles como lo había sido Quincy, pero el rostro de Travis, surcado de arrugas, parecía más amable. A ojos de Vannevar, parecía casi humano. No tiene nada que temer, le dijo al fin Travis, percatándose de la renuencia de Vannevar. Está usted entre amigos. Travis invitó a Vannevar a su refugio, una habitación segura en la parte trasera de una hacienda de adobe que daba a la plaza. Vannevar se temió que estuvieran tendiéndole una trampa, pero la oportunidad de conocer y conversar con alguien, aunque fuera con otro vampiro, constituía una tentación irresistible. Travis era un hombre culto que, al igual que Vannevar, sabía leer el griego y el latín, amén de, gracias a diversos viajes por Europa, otra media docena de idiomas modernos. Vannevar se mostró precavido en un principio,
pero este vampiro más antiguo se ganó su confianza en cuestión de un par de horas, reconocía en él por instinto a una criatura más sabia y poderosa que él mismo. Travis adoptó a Vannevar bajo su tutela, estableciendo un refugio para él en una pequeña ciudad a escasos kilómetros de San Joaquín. Kinsey había dejado a Vannevar tristemente mal preparado para su nueva vida, y Travis se propuso que Vannevar aprendiera muchas de las cosas que le haría falta saber en el futuro. Y presentó a Vannevar a otros vástagos. Muchos vampiros americanos habitaban el territorio, todos unidos bajo el liderato de Sam Travis. Vannevar aprendió que formaban parte de una sociedad secreta de vampiros llamada la Camarilla. La Camarilla, una antigua organización de vástagos que se había formado hacía siglos en respuesta a los abusos de la Inquisición, regulaba las actividades de los vampiros en todo el mundo, estableciendo códigos de conducta que permitían que la raza de los vampiros sobreviviera y prosperara, invisible y desconocida, en medio del mundo de los humanos. No fue fácil conseguirlo, le explicó Travis a Vannevar una noche en la parte posterior de la hacienda. Se tuvieron que dejar a un lado muchos rencores a fin de lograr esta cooperación. E incluso hoy en día muchos de los miembros más poderosos conspiran unos contra otros en una interminable lucha por el poder y el control. El mundo de los mortales sabía muy poco acerca de la existencia de los vampiros, le contó Travis, pero pocas cosas transpiraban en el mundo de los humanos sin que estuviera influenciada en uno u otro modo por la secreta Camarilla. La organización manipulaba sutilmente los hilos de gobiernos e industrias, moviéndolos a su antojo, instigando y controlando un gran número de acontecimientos relevantes para la historia de la humanidad. Travis afirmaba que la Revolución Americana era el resultado de una escisión entre ciertas facciones americanas y europeas de la Camarilla. Pero hay otros vampiros que existen al margen de nosotros, y que amenazan nuestra causa, le confió Travis. Estoy hablando del Sabbat. El Sabbat era una secta de vampiros tenebrosa y sangrienta que, pese a ser mucho más pequeña que la Camarilla, se oponía a los objetivos de esta en casi todos los frentes. Travis le advirtió que pronto se desencadenaría una guerra entre las fuerzas de la Camarilla en América y el gobierno de México, influenciado por el Sabbat. Las fuerzas del Sabbat habían ganado posiciones muy pronto en el Nuevo Mundo, siguiendo la estela de la Inquisición española. La secta se había establecido en México y en partes de Suramérica y Centroamérica. Travis le dijo a Vannevar que, en esos momentos, la Camarilla intentaba incitar una revuelta entre los tejanos, tanto norteamericanos como mexicanos, para que se enfrentaran a las autoridades de México, declararan su independencia y obligaran al gobierno mexicano a salir de la zona. Otras partes del territorio mexicano, incluida California, serían absorbidas a su vez en el transcurso del conflicto. Ni el gobierno estadounidense ni el mexicano estaban al corriente de las fuerzas secretas que forjaban sus destinos. ¿Exactamente quiénes integran el Sabbat?, preguntó Vannevar a Travis. El grueso del grupo consiste en 2 clanes de vampiros rebeldes, los Tzimise y los La Sombra, además de muchos otros atraídos a las filas de los descontentos e insatisfechos. El Sabbat era todo lo que temía Vannevar que pudiera ser un vampiro, asesinos implacables y depredadores que se creían superiores a cualquier otro animal. Si dependiera de ellos, convertirían a los humanos en esclavos y los someterían a un régimen sangriento. La Camarilla, aunque se concentraba en la supervivencia de la estirpe, aspiraba a un mundo de pacífica coexistencia con la raza humana, un mundo en el que su presencia nunca corriera peligro de ser revelada. 7 clanes principales trazaban el destino de la Camarilla. Vannevar aprendió que pertenecía al clan Ventrue, una de las potencias más veteranas dentro de la organización. En el transcurso de los pocos meses que se habían sucedido desde que conociera a Travis, Vannevar llegó a confiar en él en todos los aspectos. Tanto era así que no vaciló a la hora de ofrecerse voluntario para contribuir a los esfuerzos de la Camarilla en Texas. Tras jurar lealtad tanto a Travis como a la Camarilla, Vannevar se sumó a las fuerzas secretas que ya habían comenzado a sembrar las semillas de la revolución en el territorio mexicano. Corría el año 1836, después de que el Álamo hubiera caído y hubiese sido recuperado, cuando Vannevar conoció a Raleigh y le salvó la vida. Riley, cultivador de algodón en Texas, era hijo de esclavos que habían huido de Georgia y había crecido siendo un hombre libre. La familia de Raleigh, al verse atrapada en medio de una guerra que no iba con ellos,
consiguió sobrevivir al avance del ejército mexicano primero, y a su retirada, más tarde. Pero cuando llegaron los tejanos, la familia fue víctima de una banda de blancos que, ofendidos ante la idea de que un negro pudiera poseer tierras, no dejó escapar la oportunidad de arrasar la granja. Dispararon a la familia, prendieron fuego a los edificios y colgaron a Raleigh de un árbol, atado de pies y manos, con la punta de los dedos de los pies rozando apenas el suelo, abandonándolo para que se estrangulara lentamente mientras el sol se ponía en el oeste. Vannevar llegó a las ruinas media hora más tarde. Tras levantarse con el crepúsculo, había seguido a la avanzadilla tejana en una operación de limpieza destinada a destruir a cualquier vampiro del Sabbat rezagado tras la apresurada retirada de los mexicanos. A Vannevar no le sorprendió ver los escombros en llamas, había sido testigo de mucha destrucción en las últimas semanas, pero cuando divisó la silueta del ahorcado que se recortaba contra el firmamento del anochecer, se apresuró a llegar hasta él. Cuando hubo alcanzado al hombre inconsciente, cortó la soga y lo depositó en el suelo con delicadeza. El hombre todavía respiraba, aunque con dificultad. Vannevar le palpó la garganta en busca de heridas y descubrió que tenía la tráquea aplastada. No viviría mucho más. Sus labios ya comenzaban a adoptar un azul cianótico. Había presenciado muchas muertes a lo largo de las últimas semanas, soldados abatidos a disparos o por cualquier otro medio, abandonados en los márgenes de los caminos para que sus cuerpos abotargados sirvieran de alimento a las águilas. Él mismo había llegado a alimentarse en ocasiones de los recién fallecidos cuando no había conseguido encontrar otra fuente de sustento. Pero el hombre que se moría ahora ante sus ojos despertaba en él una compasión que creía perdida hacía mucho. Si lo alimentaba con su sangre antinatural, sobreviviría, sus devastadoras heridas sanarían rápidamente bajo la influencia de la vigorosa sangre del vampiro. Con ayuda de un cuchillo, Vannevar se abrió una de las venas del brazo y, cuando manó el espeso fluido rojo, acercó la boca del hombre inconsciente a la herida. Riley se había recuperado de sus heridas en cuestión de días, para cuando ambos se hubieron puesto en marcha, ya se había ganado la guerra en favor de la independencia de Texas. Regresaron a la guarida de Vannevar, empezaron a trabajar juntos y pronto se volvieron inseparables. Riley, imbuido ahora de parte de la fuerza y el vigor de la sangre vampírica de Vannevar, no se había convertido en un auténtico vampiro sino en lo que se llamaba Ghoul, una criatura vinculada a la sangre que gozaba de aptitudes antinaturales, pero que no estaba obligada a dormir durante el día, ni necesitaba ingerir la sangre de los vivos para nutrirse. La ocasional necesidad de sustento del Ghoul se satisfacía con la sangre extraída de las propias venas del vampiro. A lo largo de los años siguientes, Raleigh se convirtió en los ojos y oídos de Vannevar durante el día, protegiéndolo mientras dormía. A cambio, Vannevar extendió a Raleigh su protección e influencia. Los que cometían la temeridad de amenazar o insultar a Raleigh aprendían enseguida que la retribución era rápida, y llegaba por la noche cuando Vannevar visitaba a los agresores en sus hogares y les comunicaba sus deseos. Pocos se atrevían a meterse con Raleigh una segunda vez. Al llegar la primavera de 1849, después de que Texas llevara más de 3 años anexionada a los Estados Unidos, Travis invitó a Vannevar a reunirse con él en la ciudad de San Antonio. Vannevar accedió a acudir y, acompañado de Raleigh, llegó a la hacienda de adobe de Travis algunos días más tarde, próxima a la medianoche. El edificio era imponente y estaba guarnecido por raíles de hierro forjado. Un par de lámparas de aceite montadas a cada lado de la puerta principal, de resistente madera, iluminaban la entrada. Travis salió a recibir a la pareja y los invitó a entrar. Travis, como miembro de un clan de vampiros conocido como los Toreador, siempre aparecía impecablemente vestido. Ataviado con un traje de cuero de ante flexible, de excelente manufactura, con botas altas de tacón de exquisito cuero labrado, era la viva imagen del ranchero tejano adinerado. Tras cumplir con los protocolos del recibimiento, Travis los invitó a sentarse a la mesa. Encendió uno de sus pequeños puros negros, sus favoritos, y pasó directamente a mayores. Hace varios meses que no tenemos noticias de M.C. Naughton, dijo, frunciendo el ceño. Exhaló un pequeño aro de humo azul. Sospechamos que haya muerto. Brendan M.C. Naughton, escocés y miembro del grupo de Texas, había sido enviado al norte de California hacía algunos años,
justo después de que el territorio hubiera caído en manos de los americanos invasores en junio de 1846. Este emplazamiento norteño de territorio mexicano, escasamente poblado, había sido conquistado sin necesidad de disparar ni una sola vez. M.C. Naughton llegó a la zona en el verano de 1847 y encontró poco que informar con respecto a la diminuta y somnolienta aldea de Yerba Buena, al borde de la bahía de San Francisco. A principios de 1848, no obstante, los rumores de que se había encontrado oro en las colinas y las montañas comenzaron a llegar a la costa. Estos rumores no tardaron en verse confirmados y, hacia finales de año, la noticia de la existencia de una enorme veta de oro se había propagado por todo el país, desencadenando un éxodo de miles y más miles de buscadores. Fue entonces cuando se dejó de saber de M.C. Naughton. Tenemos que actuar deprisa, les dijo Travis. Es fundamental que la camarilla consiga el control de la zona, y pronto. Es mucho lo que está en juego. Vannevar asintió, a sabiendas de que iban a encomendarle la misión. San Francisco es un hervidero, continuó Travis. Antes había cerca de 100 de personas viviendo allí. Ahora habrá entre 3 y 6,000, según a quien hagas caso. Casi todos los barcos atracan y salen de la bahía de la ciudad, y los mineros se agolpan allí para gastar su oro. Vannevar asintió para indicar su aquiescencia. Ya se han enviado otros representantes de la camarilla. Quiero que nosotros seamos los primeros en llegar. Podemos partir pasado mañana, dijo Vannevar. Se sobreentendía que Raleigh iría con él. Está bien, sonrió Travis. Y así había comenzado su viaje.